Arica TV presenta Arica Informa. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Le contamos que en el marco de un nuevo aniversario de la región, el gobernador regional activó un proyecto de recuperación del borde costero central. Darle continuidad al uso del litoral desde la playa Chinchorro hasta el astillero, en las cercanías del terminal portuario, con la instalación de circuitos peatonales, ciclovía, miradores, habilitación de playas, entre otros. Son algunas de las iniciativas consideradas en un ambicioso plan de recuperación del borde costero central de la ciudad. El gobernador regional Jorge Díaz Ibarra se reunió con representantes de la Corporación para la Integración del Borde Costero Central de Arica. En la cita se avanzó en los principales lineamientos para avanzar en la firma de un convenio que permita activar obras y definir las competencias de diversos organismos, como la Corporación de Desarrollo Territorial de Arica y Parinacota, que depende del gobierno regional. En tanto, el director de CIFCA, Pedro Moreno, explicó que uno de los principales objetivos del futuro parque costero es darle vida al territorio, darle una visibilidad que hoy no la tiene. Además, se apunta a que los terrenos e inmuebles no sufran daños por la ocurrencia de diversos tipos de incivilidades y delitos. Un proyecto que pretende cambiar la cara del borde costero en Arica. La empresa portuaria de Arica confirmó el inicio de la temporada de cruceros 2023-2024. Con bandera noruega recaló en el puerto de Arica el primer crucero de la temporada 2023-2024. Se trató del MS Fram, nave que llegó con cerca de 200 visitantes a la región, proveniente desde Pisco, Perú, y con un próximo destino al puerto de Iquique, para luego continuar con el viaje hasta la zona sur. Diseñado como crucero de expedición, el MS Fram es un buque excepcional para viajar a zonas remotas, posee una clase de hielo superior, herramientas para crear cartas náuticas, base de datos de sondeo de profundidad de barco, sonar de sondeo extraíble, luces de búsqueda de iceberg, sistema de seguimiento autónomo, entre otros. En ese sentido, el presidente del directorio de la empresa portuaria Arica, Mario Moya, sostuvo que nuestro principal interés es que los pasajeros de estos cruceros tengan una excelente recepción y estadía en nuestra región, por lo cual trabajaremos para que esta nueva temporada de cruceros sea tan exitosa como la anterior. Por su parte, Jorge Cáceres, gerente de EPA, comentó que es un agrado que el barco haya escogido Arica como su destino inicial en Chile, y de este modo, los visitantes aprovecharon el día para recorrer los principales atractivos de la región. Respecto a las expectativas para esta nueva temporada de cruceros, Cáceres explicó que se proyecta que unos 10.000 viajeros lleguen hasta marzo del 2024 a través de los 13 cruceros programados. El INHUB Arica y Mall Plaza se unieron por la salud mental de los jóvenes. En el marco del mes de la salud mental, el Instituto Nacional de la Juventud y Mall Plaza iniciaron un trabajo en conjunto para entregar a las y los jóvenes que visitan los 17 centros comerciales que la cadena tiene a lo largo del país información relativa al programa Hablemos de Todo. Esta alianza se extenderá durante el mes de octubre y consiste en la entrega de información sobre el chat Hablemos de Todo, una plataforma donde las personas de 15 a 29 años pueden recibir contención y orientación sobre temas relacionados al bienestar físico y mental. Este chat es gratuito, anónimo y confidencial, atendido por profesionales de la salud que pueden dar apoyo psicosocial. Según cifras entregadas por la 10ª Encuesta Nacional de Juventudes, un cuarto de la población entre 15 y 29 años posee sintomatología depresiva y ansiosa moderada o severa, siendo mayor en mujeres. Este chat funciona de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 21 horas, y los sábados de 11 de la mañana a 17 horas, y para utilizarlo, solo deben ingresar a la página web www.hablemosdetodo.injuv.gov.cl. Vamos a una pausa y estamos de regreso en Arica Informa. Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros Alfonso Díaz Aguad, quien es doctor en Historia de la Universidad de Tarapacá. Sí. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea de haberlo invitado, señor Díaz, es para conversar sobre este conflicto Israel-Palestina, ¿no? Que estamos conociendo durante este fin de semana. Para poner en contexto este tema,
Señor Díaz, ¿por qué se produce este conflicto entre estos dos países? Bueno, este es un tema histórico, un tema que yo diría surge hace más de 100 años. Surge después de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que un poco para que entienda el público, durante la Primera Guerra Mundial, los ingleses prometieron a los judíos en su momento, porque no tenían país en su momento, y les prometieron otorgarle Palestina, si ganaban los ingleses la guerra, Palestina para que pudieran establecerse allá. Y por otro lado, a los árabes que pelearon contra los turcos, porque en la Primera Guerra Mundial los turcos estaban en el bando de Alemania, entonces le ofrecieron a los árabes, si se aliaban con ellos y se rebelaban contra los turcos, también le iban a prometer la independencia. Termina la guerra, termina la Primera Guerra Mundial y los ingleses no cumplen y se quedan ellos con los territorios. Entre los ingleses y los franceses se reparten el Medio Oriente, podríamos decir. Los ingleses se quedan con Jordania, Palestina, Egipto, y los franceses Siria y el Líbano. Y ahí podríamos decir que empieza toda la problemática, conflicto. Porque en el proceso entre la Primera y Segunda Guerra Mundial empieza todo lo que es la migración judía a Palestina, ¿ya? Y que se vio acrecentada durante con la llegada de Hitler al poder en Alemania. Por supuesto, muchos judíos salen de Alemania y después durante la guerra de Europa, y se produce una gran migración hacia Palestina, siendo que en Palestina habían habitantes, los árabes palestinos estaban ahí. Entonces, el tema yo creo más complejo, porque hasta ahí habían algunas complejidades, pero el tema complejo se ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, porque las Naciones Unidas definen de que finalmente hay que establecer dos estados. Hay varios grupos de observaciones de las Naciones Unidas después del 45. En el mismo territorio donde estaba. En el mismo territorio. Entonces se define, porque ya había llegado una gran cantidad de judíos, de que la solución a la problemática es hacer dos estados. Un estado que agrupe a los árabes y un estado que agrupe a los judíos. Y definen el mapa. Y esto se vota el año 48 y las Naciones Unidas votan precisamente a favor, o mayoría va a favor de que se haga estos dobles estados. El tema es que, producto de esto, bueno, los países árabes vecinos no están de acuerdo con esto y se inicia una guerra, que es conocida como para los judíos, para el Estado de Israel, como la Guerra de Independencia. Y el tema es que, bueno, se establece finalmente el Estado de Israel, pero el Estado palestino, el Estado árabe nunca surge, nunca aparece. Y además Israel ocupa territorios que, según las Naciones Unidas, eran parte del Estado árabe. Entonces ahí se empiezan a generar los problemas, y después han habido guerras en la década de los 50, los 60, los 70, y quizás lo más complejo en su momento fue la guerra de los 6 días, que se llamó, del 1967, en la cual los territorios, o parte de los que eran territorios palestinos, que estaban en su momento dentro de lo que era Egipto y Jordania, son ocupados por Israel, y se ocupa Jerusalén también. Claro. Y en ese contexto, bueno, ahí empieza el tema de los territorios ocupados, el conflicto, empiezan a surgir organizaciones palestinas, y bueno, y el momento quizá que todos tuvimos esperanza de que se fuera a dar una solución al tema fue a comienzos de los 90, cuando termina la Guerra Fría, etcétera, porque hay un intento claro de poder llegar a una solución, y que ahí tanto el presidente o el primer ministro de Israel y el jefe de los palestinos, que era Arafat en su momento, llegaron a un acuerdo, firmaron, y lamentablemente, bueno, todo eso se acabó cuando un extremista judío mató al primer ministro de Israel, y ahí, bueno, todo se vino abajo, y lamentablemente estamos en un tema de conflicto permanente. Ahora, uno va escuchando, ¿cierto?, algunas declaraciones de algunos dignatarios, ¿cierto?, árabes, y dicen, bueno, quieren como desaparecer a Israel. Pues Israel no tiene pueblo y se tiene que desaparecer. Sí. Esa es un poco lo que ellos luchan por eso. Sí. Y ahora uno entiende, ¿no?, toda esta seguridad, ¿cierto?, que tiene Israel, que ha trabajado, ¿cierto?, durante muchos años para poder resguardar su territorio. Sí. Exactamente, el grupo extremista, bueno, desde el principio plantearon de que Israel no debería existir. Pero como yo te decía, lo positivo de los 90, cuando se llega al acuerdo, hay un reconocimiento tácito, en este caso de los árabes, de los palestinos liderados por Arafat, de reconocer el Estado de Israel, y se reconoce el Estado de Israel.
El tema es que como esto después no funciona, finalmente no funciona, se establece la autoridad palestina, etcétera, pero como no hay respuesta rápida, empiezan a surgir los grupos extremistas, ¿ya? Y estos surgen a comienzos del siglo XXI, por supuesto alimentados con todo el extremismo islámico que se da en Medio Oriente. Entonces ahí surge Hamas, muy ligado a Irán, muy ligado a Hezbollah en Líbano. Y son grupos bueno, que precisamente son extremistas y por lo tanto plantean que la solución, y por eso en algún momento hay un quiebre entre el grupo de la autoridad palestina con Hamas, porque ellos adoptan una posición violenta. Y por eso que en algún momento ellos se quedan con Gaza y la autoridad palestina con Cisjordania. Ahora, ¿cómo nos afecta, cierto, viendo un conflicto bélico que está pasando muy lejos de nuestras tierras, de nuestro país? ¿Cómo nos afecta este conflicto a nuestro país, a Chile? Bueno, lamentablemente todo conflicto, y ya lo vimos con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, nos afecta porque suben los precios de los productos, etcétera. Y acá lamentablemente ya el impacto se está dando. Ya hoy día, por ejemplo, subió 4% el petróleo, subió el dólar en nuestro país, que significa mayor inflación. Entonces el tema es que si esto se va extendiendo, es lo más probable que suba todos los precios y particularmente el petróleo, porque tú sabes que los países árabes manejan gran parte de las reservas de petróleo, e independiente de que, por ejemplo, hay países que son más moderados, pero todos apoyan a los palestinos en la práctica. Entonces también se dice que una de las causas de la incursión de Hamas en Israel fue para evitar precisamente que, porque se estaba a puerta de un acuerdo entre Arabia Saudita y Israel. Entonces fue una forma quizá de evitar que se firmara el acuerdo. Entonces hay un tema complejo, esperemos que no escale. Por ejemplo, yo escuchaba en la mañana de que algunos grupos extremistas islámicos de muchos países del Medio Oriente manifestaron que, por ejemplo, si Estados Unidos tenía una incursión mayor en Israel, un apoyo mayor, por ejemplo, con tropas, ellos iban a actuar. Entonces ahí, lamentablemente, el tema, esperemos que no ocurra, va a escalar. Y también otra declaración que hizo Putin hoy día, en la cual él claramente se manifestó del lado del Estado de los palestinos. Entonces, ojalá que no ocurra, pero lamentablemente estamos en esa incertidumbre de que esto pueda escalar y eso sería súper complejo. ¿Es posible que pueda escalar, no? Está, como yo decía, está esa posibilidad, pues lamentablemente esperamos que, como siempre, que prime la cordura y que esto no ocurra, pero lamentablemente está siempre esa opción. Ahora, hoy día leía una declaración del embajador de Israel en nuestro país donde señalaba que hay 4 personas chilenas fallecidas, sí. y una mujer, ¿cierto?, que está secuestrada junto a su marido, un español, por Hamas. Chile envió un avión humanitario que va a estar llevando, ¿cierto?, a medida que los chilenos quieran salir, porque hay algunos que no quieren salir del territorio, pero va a estar con asiento en Grecia, en Atenas y en Madrid, en España. No es que se vayan a venir a Chile, sino que sacarlos, ¿cierto?, a estos países donde van a ser ayudados por las embajadas de nuestro país en esos territorios. Sí. La idea es precisamente poder sacarlos un poco a los que quieran, sacarlos de Israel y colocarlos, bueno, en el caso de Madrid o Grecia, porque ahí es más fácil que si quieren venir a Chile lo puedan hacer. Hoy día está súper, por ejemplo, yo veía la noticia, está súper complejo la salida de Israel. Hay varias compañías como Iberia, por ejemplo, que cerró sus vuelos a Israel. Entonces, por eso que es complejo salir, por eso lo que está haciendo el gobierno de Chile es tratando de sacarlo del lugar de conflicto y colocarlo en países por los cuales puedan regresar por su cuenta, en este caso, a nuestro país. Bien, pues un tema bastante complejo de entender, pero como sabemos que el tiempo es bastante corto en televisión, pero podríamos en otra oportunidad conversar un poquito cómo va a ir avanzando este conflicto, ojalá que no se vaya extendiendo en el tiempo. Lo importante es que no escale, porque igual, como tú decías, nos afecta a todos. Si esto va escalando, va a seguir subiendo el precio del petróleo, la inflación, por lo tanto, para todo, y además que lamentablemente quien se ven afectados en estos conflictos son los civiles, los niños, las mujeres, los ancianos. Entonces, esperemos que surja el tema ahí de la paz y dar solución a este tema. Bien, pues don Alfonso Díaz Aguad, doctor en Historia de la Universidad de Tarapacá, que nos acompañó en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a una pausa y estamos de regreso aquí en Arica Informa.
Estamos de regreso en Arica Informa junto al consejero constitucional, don Diego Vargas, del Partido Republicano. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. Gusto es mío. Don Diego, cuéntenos un poquito qué pasó durante esta jornada que ustedes estuvieron trabajando, ¿cierto?, en el Consejo Constitucional. Bueno, hay mucho que contar. Básicamente, para hacer una historia resumida, durante estos meses nosotros recibimos el anteproyecto que preparó la Comisión de Expertos. Se nos fue presentado, los consejeros nos dividimos en 4 comisiones. En mi caso particular me tocó trabajar en la Comisión 2 de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, la comisión menos glamurosa, pero quizás la más importante, porque es la que versó sobre el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, Banco Central, entre otros órganos autónomos. Luego del trabajo en comisiones, que fue un trabajo arduo, donde incluso nos tocó pasar una noche en el Congreso para alcanzar con los plazos, qué sé yo, pasamos al trabajo en pleno. En el Pleno Constitucional se aprobó el texto final del borrador del Pleno Constitucional, que fue entregado la semana pasada a la Comisión de Expertos. Ya este miércoles la Comisión de Expertos entrega sus indicaciones al proceso, y aquí es donde me toca volver a Santiago justamente a poder votar estas indicaciones y poder seguir adelante con el proceso constitucional, que en nuestro caso termina el 7 de noviembre para que la ciudadanía pueda plebiscitarlo el día 17 de diciembre. ¿Qué le parece a usted digamos, las críticas de parte, ¿cierto?, de algunos sectores políticos de este trabajo que ustedes desarrollaron, de este borrador que hoy día lo tiene, ¿cierto?, en sus manos el Consejo de Expertos que está revisando? Cuando reciben crítica de que este trabajo que ustedes han desarrollado, ¿cierto?, tiene un solo frente, que no se ha conversado con los otros integrantes de estos consejeros, ¿cómo reciben esa crítica? Bueno, primero hay que decir que aquí nadie ha llegado a pasar la aplanadora, aquí nadie ha venido a barrer la cancha. Han habido muchas instancias de conversación. Es innegable que efectivamente hay diferencias en pensamiento, pero hay que destacar el gran porcentaje de enmiendas y de votaciones que fueron aprobadas por unanimidad, por los 50 consejeros, y muchas otras con importantes votos de izquierda. En las conversaciones, sin lugar a dudas, hubo conversaciones de republicanos con Chile Vamos y hubo conversaciones de la derecha con la izquierda. Y a pesar de que muchas de las enmiendas que se presentaron originalmente fueron quedando al costado durante el proceso, se tomaron ideas de izquierda, se tomaron ideas de Chile Vamos y se aunaron en lo que se llaman las enmiendas de unidad de propósito, justamente escuchando. Acá hubo una transversalidad, a pesar de que hoy día algunos lo nieguen, pero muchas veces se escuchó, se tomaron ideas, se recogieron puntos, porque aquí todo el mundo tiene algo que agregar. Nadie es dueño de la verdad y siempre se ha estado dispuesto a escuchar de todos los sectores. Hay quienes dicen que este proyecto que ustedes presentaron es un retroceso a muchas enmiendas, ¿cierto?, que hoy día, ¿cierto?, estarían jugando así como un retroceso en lo que ya se ha aprobado por parte de especialmente temas de género. O sea, es muy sencillo esto. Lo que se va a plebiscitar el día 17 de diciembre es la Constitución del 80 respecto al proyecto que nosotros estamos presentando. En la Constitución del 80 se menciona una sola vez a la mujer en lo que respecta a la igualdad en el artículo 1 de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La Constitución, el anteproyecto en el cual estamos trabajando, que aún no es el texto definitivo, hay que esperar el texto definitivo, decenas de veces se menciona a la mujer. Se protege la maternidad, se promueve su participación política. Entonces, sin lugar a dudas, tiende a ser falaz ese argumento. Lo mismo que se ha dicho que se ha tratado de retroceder en temas del aborto. Es falso. El anteproyecto venía con una protección de la vida demasiado escueta. Decía en el artículo 16, número 1, el derecho a la vida se prohíbe la pena de muerte, nada más. Por medio de las enmiendas se ha podido reincorporar el mismo texto que tenemos hoy día, con un leve cambio. La ley protege la vida de quien está por nacer. El mismo texto que hoy día ha permitido el aborto en 3 causales. Entonces, cuando se habla de retroceso, se quiere hablar, es muy fácil caer en la falacia, una vez más. Comparemos lo que votamos el 17 de diciembre. Si el 17 de diciembre vamos a votar la Constitución vigente, algunos la llamarán del 2005, otros la llamarán del 80, el texto vigente con el texto que estamos nombrando. Sin lugar a dudas, la protección que tiene la mujer, el avance que está en la mujer en el texto constitucional es abismal
comparado al texto vigente que la menciona una sola vez. O sea, ¿no cambia la ley de 3 causales del aborto? No sufriría ningún cambio según el texto que estamos aprobando. Ahora, la encuesta han señalado que más o menos un 58% de los chilenos dice que va a votar en contra de este proyecto el próximo 17 de diciembre. Y ha ido subiendo un poco, ¿cierto?, las personas que van a votar a favor. ¿Cómo ven ustedes al final? O sea, cuando ya se conozca el texto, ¿tienen esperanza de que se vote definitivamente y terminemos con este tema? ¿O usted cree que se ve también un poco lo que se vivió en septiembre del año pasado? Mira, esto es muy sencillo. Primero, hay que ver el texto final. Conversemos con el texto final. Hoy día está bien encaminado, hoy día podemos decir que sin lugar a dudas es un buen texto, pero nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. Y algo que republicanos siempre hemos creído es que la mejor encuesta es la de las urnas. O sea, no existe mejor encuesta el día 17 de diciembre cuando se cierran las mesas y se empiezan a contar los votos. Incluso te cuento de mi experiencia personal. La última encuesta que se realizó en mi campaña era que yo era el tercero dentro de la lista republicana, ni siquiera el tercero a nivel regional. Terminé siendo la primera mayoría regional. Las encuestas en los últimos tiempos, al menos en Chile, han hecho esperar resultados y se han dado resultados muy distintos a los esperados. Lo mismo que pasó con la elección de consejeros constitucionales republicanos en todo el país. Nadie lo esperaba. Ni nosotros mismos muchas veces lo esperamos. Entonces, la mejor encuesta es en las urnas con la ciudadanía dando su parecer. Esta, por último, es una carta magna hecha a la medida del ex presidente del partido y ex candidato presidencial José Antonio Kast. De ninguna manera, de ninguna manera. Esta es un texto constitucional pensado para la ciudadanía, con enmiendas ciudadanas. Si lo hubiésemos querido redactar a nuestra medida, quizás hubiésemos abolido el aborto, quizás hubiésemos tomado otras medidas muy distintas, pero no. Esta no es una constitución republicana, esta no es una constitución de derecha, es una constitución para el pueblo de Chile. Así como en su momento se han escrito muchos textos constitucionales en toda nuestra historia, se responde a un contexto histórico, pero siempre en vista a lo mejor que requiere la ciudadanía. Así que, sin lugar a dudas, esta no es una constitución que hubiese sido hecha a nuestra medida, porque si no, si hubiésemos querido, los resultados del texto podrían haber sido muy distintos y sin lugar a dudas la ciudadanía puede darse cuenta que así no fue. Por último, señor Vargas, ¿cuál es el mensaje a la comunidad? Infórmense, infórmense. O sea, no existe otra cosa. Quienes me siguen en redes sociales, quienes me escucharon durante mi campaña como consejero constitucional, siempre llamar a la información. Nunca los voy a llamar necesariamente a votar por una opción porque sí. Vayan viendo el proceso, vayan leyendo el texto y según su parecer, consulte según los entendidos. Ya estaremos, en mi caso, haciendo campaña, recorriendo nuestra ciudad una vez más y pueda tomar una decisión, pero una decisión informada, según el texto, según su parecer. Siempre la información. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy día, que le vaya muy bien. Más que feliz. Don Diego Vargas nos acompañó, consejero constitucional del Partido Republicano, que nos contó un poquito, ¿cierto?, el trabajo que desarrollaron y lo que viene de aquí a los próximos días para tener el texto final, que usted votará el próximo 17 de diciembre. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Estamos de regreso con más noticias. El Ceremi del Trabajo promovió la oferta de cursos Sense para apoyar emprendimiento de naciente comunidad agrícola en Pampa Fronteriza. Hasta el sector fronterizo de Pampa Colorada, ubicada en el límite fronterizo nororiente de Arica, se trasladó la secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara, para promover la oferta de cursos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, con la agrupación Guarayana, en el marco del convenio de cooperación suscrito entre la cartera y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. La autoridad se reunió con integrantes de esta organización, cuyo proyecto agrícola de producción de hortalizas y frutales es ejecutado en un predio del Ministerio de Bienes Nacionales de 5 hectáreas. En el encuentro, la autoridad dialogó con los comuneros, valorando su decisión de emprender un proyecto de agricultura desértica en la franja ubicada en los primeros 10 kilómetros de la frontera norte.
La organización, luego de 5 años de trámites, consiguió la aprobación del Ministerio de Bienes Nacionales para desarrollar el proyecto a partir de julio del año 2022. Además, se señaló que desde su instalación en julio del año pasado en Pampa Colorada, la organización con 33 socios ha invertido más de 200 millones de pesos en cultivos de prueba de hortalizas y frutales, además de la instalación de estanques, riego por goteo y el cierre del terreno. Y tras un nuevo aniversario en torno a la creación de la localidad, el pueblo de Belén inauguró sus portales y también celebró su día. La Municipalidad de Putre junto a la comunidad de Belén inauguraron 2 portales que se encuentran al ingreso de ambas entradas al pueblo. Además, celebran los 398 años de la creación de la localidad. La iniciativa fue financiada por el gobierno regional a través del Fondo Regional de Iniciativas Locales y tuvo una inversión de 66.284.000 pesos. Además, durante la ceremonia, la autoridad comunal firmó el decreto exento que establece el día 7 de octubre como el aniversario de la localidad, la que fue fundada en el año 1625. A la actividad asistieron el senador José Durán Acemir, los cores Jimena Balcarce Becerra y Daniel Linares Segarra, los concejales de Putre, María Arias Santos y Edi Segarra Santos, dirigentes de la localidad, además del alcalde de Camarones y presidente de la Asociación de Municipios Rurales, Cristian Zavala Soto, sumado a representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía y el Ejército de Chile. 4 representantes tendrá Arica y Parinacota en la Expoferia Emprendedora Indígena 2023. La región de Arica y Parinacota tendrá 4 representantes regionales en la 10ª versión de la Expoferia Mujeres Emprendedoras Indígenas 2023. Esto en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Se trata de Rosa Jiménez Mamani y Sonia Brañez Mamani, de la localidad de Guayatire, comuna de Putre, y ambas se dedican a la elaboración de textiles. Mercedes Mamani Huanca, de la comuna de Putre, que se dedica a la elaboración de orfebrería aymara, y Adelia Choque Pacasa, quien representará la cooperativa agrícola Curichuña Limitada, y que son productoras de orégano de la localidad de Belén. El director regional de CONADI, Rafael Cantillana Barañados, destacó la alianza entre ambas instituciones desde el año 2012. En esta oportunidad viajarán 4 mujeres representando a sus pueblos originarios para mostrar la producción que hacen con arraigo a la historia y a la tierra, y así cumplir con propiedad para lo que está mandatada la CONADI, comentó la autoridad. La expoferia se efectuará los días 19, 20 y 21 de octubre en la Plaza de la Constitución de Santiago, y se espera la participación de 60 mujeres emprendedoras indígenas, cuyos productos o servicios reflejan las costumbres y tradiciones de cada pueblo. Siga en nuestra sintonía, ya viene Portavoz Noticias. Arica TV presentó Arica Informa.